Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Gracias, Jorge. Buenos días por estar aquí escuchándonos en la radio. Para mí es un honor. Le doy gracias a Dios por su misericordia, porque como siempre les digo, pero cada mañana tenemos una nueva misericordia del Señor, porque estamos vivos, hay una nueva oportunidad de hacer cosas diferentes. Dios nos habla a través de todas las experiencias que hemos vivido y a veces solamente hay que reconocerlas y poder escuchar la voz de Dios. El día de hoy, quiero hablarles sobre un tema que creo que es muy importante y que a veces no nos damos cuenta que estamos llevándolo a cabo y que estamos pecando. Y a veces nos preguntamos, yo no estoy pecando, ¿no? Y a veces lo estamos haciendo, ¿no? O todo tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros, con eso que hay en nuestro corazón, con eso que estamos batallando día a día. Y el día de hoy vamos a hablar, nuestro título, nuestro tema es el asesino interior. ¿Cuántos de nosotros hemos asesinado interiormente dentro de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, a alguna persona? Y esto me recordó porque digo asesino, porque hemos aborrecido a esa persona, hemos llegado a odiar a esa persona. Y la palabra de Dios dice que aquel que aborrece al hermano es un asesino. Entonces, me basé en eso y vamos a leer lo que es Primera de Juan 3 al 15. En la Nueva Traducción Viviente dice así: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él, porque sabemos que nosotros estábamos muertos, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, entonces ya no estamos muertos, estamos vivos, ¿verdad? Y se supone que nosotros como cristianos, aquí habla que el hermano, aquellos creyentes, damos esa vida, actuamos con esa misericordia y esa bondad que Dios nos ha dado a través de el reconocer y a través de la obediencia y a través de tener a su espíritu dentro de nosotros, que Él mora en nosotros. Pero no sé tú si alguna ocasión te has convertido en ese asesino interior, en ese asesino, porque no solamente a veces creemos que asesinamos o pecamos cuando cometemos la acción, sino aquí Dios nos hace ver que también es cuando lo pensamos, tenemos esas artimañas, lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Dice aquí: el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. En la Reina Valera dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y entonces me llevé a la tarea de buscar qué es aborrecer y qué es odiar. Y aborrecer, fíjense, es el disgusto profundo que incluye odiar, detestar, abominar, rechazar, estar sin amor. Y si Dios es amor y los que están en Dios tenemos ese amor, entonces quiere decir que algo está mal, ¿no? Porque aquí dice, está en lo profundo, en el fondo del corazón. ¿Qué hay en el fondo de nuestro corazón para que seamos unos asesinos interiores? Para que el asesino interior que hay dentro de nosotros a veces salga y se vea a la luz. Ahora dice también que es experimentar una aversión, una repugnación, un odio con el deseo de perjudicar a una persona. Y dice que ab significa alejamiento, horrore significa honrar en el latín. O sea, desearle un mal a una persona por un deseo tan profundo que se convierte no solamente en enojo, sino pasa la ira y es un odio. Eso es aborrecer. Y dice que aborrecer es odiar.
Y entonces la palabra odiar dice que es una emoción humana, o sea, es algo que nosotros tenemos, un sentimiento, una emoción, que consiste en desear causar el mal a otra persona. Por eso yo les decía que no solamente pecamos con la acción, sino pecamos con el pensamiento, con lo que pensamos. No necesitamos hacerlo para ser asesinos, sino solamente a veces decimos, ay, ese es un asesino, yo no soy una asesina, pero aquí en la palabra nos dice que en el hecho de pensarlo nos convertimos en un asesino. Y dice, es un sentimiento profundo. Otra vez habla que es algo profundo y muy intenso. Intenso de repudiar a alguien que provoca ese deseo, ese repudio, eso profundo que hay en nuestro corazón, eso intenso, provoca el deseo de hacer un daño para que a una persona le ocurra alguna desgracia, lo que sea, pero que le ocurra algún mal. No sé si alguna ocasión alguno de ustedes han sido ese asesino interior, ese asesino silencioso, pero yo les quiero compartir, siempre les he hablado aquí con la verdad, he sido transparente a ustedes y he cometido yo se dice este delito, he cometido un delito y lo cometí hace mucho tiempo, pero hace unos días quiso volver a retomar, porque déjenme decirle que el odio es una acumulación, se va acumulando, es permanente, pero se puede dejar decir que ahí está y vuelve a tomar su fuerza. Y hace algún tiempo, conociendo a un hermano en Cristo, teniendo una amistad con ese hermano, y más que hermano, siendo alguien de un líder importante, muy importante en la congregación donde yo asistía. Mi hija trabajaba con esta persona y trabajó mucho tiempo, pero no le pagó. Se tuvo que retirar mi hija debido a que le pedía, dice que el que trabaja es digno de su salario y no pagaba. Queríamos ir a reclamarle, pero Dios puso en nuestro corazón que dejáramos las cosas así, que en su tiempo el Señor iba a pelear por mi hija. No era poco dinero, era mucho dinero. Eran muchos días de que todo el tiempo estaba trabajando y no había pago. Y dentro de mi corazón se hizo empezó con un coraje, un enojo, estaba enojada porque no le pagaba y decía que sí, ella decía mañana te pago, pasado te pago, y pasaron 6 meses y no pagó y ella seguía trabajando, confiando y esperando que como éramos conocidos, era un hermano, era un creyente, iba a poder pagar, pero no fue así. Esto se acumuló en mí porque era una persona en la cual confiábamos nosotros, era una persona cercana a la cual amábamos en el amor de Dios. Y cuando tú amas en el amor de Dios y eres defraudado, es una de las consecuencias también por qué se manifiesta el odio cuando hay algo defraudado, eso que se va acumulando estalla. Y llegó un momento en que aunque yo quise obedecer a Dios, se fue acumulando ese coraje de no pagar. Y yo le decía a mi hija, deja de trabajar. Decía, no, es que no tiene quien trabaje. Y seguía y seguía. Y en mí se acumuló un odio porque yo no podía ni siquiera verlo. Cuando yo oraba, yo pecaba porque yo le decía, Señor, dice que tuya es la venganza. Mi corazón, el interior de mi corazón, lo que quería era venganza. Ahí no veía si era hermano o no era hermano. Yo lo que sentía en mi corazón es ese deseo de venganza. Y ese deseo de venganza me convertía en un asesino interior,
porque lo que aquí, como dijimos, que es el odio, es acumular y producir un daño que para que cause una desgracia. Yo no quería que le pasara nada, pero yo decía que le vaya mal en el negocio o que alguien no le pague para que sienta lo que siente mi hija. Mi hija no decía nada, era yo la que yo decía que tiene que pagar lo que él está haciendo. Yo no quería un mal de que le pase algo, no, sino que no le paguen, o sea, tener algo. Y eso es odio. Eso se convierte en un asesino. Tuve que pedir a Dios y decir, Señor, quítame esto porque no es correcto. Si yo entonces soy luz, cuando yo siento este sentimiento, en vez de ser luz, me convierto en oscuridad y mis ojos se ciegan. Cuando uno está en oscuridad, no podemos ver, estamos cegados y al no ver, no sabemos cómo estamos actuando o sabiéndolo y escuchando la palabra, porque muchas veces seguimos en la congregación, él seguía congregándose, yo seguía y lo podemos ver y hay ese resentimiento y ese coraje que hay ahí. Para mí era injusto lo que él hacía, ¿no? Muchas veces bajo la ley decimos es injusto, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser justos y bondadosos y ver lo que Dios, si Dios es amor y dice que nosotros somos luz, porque Dios es luz y somos reflejo de Él, entonces la luz es bondad, es amor, es perdón. Entonces, ¿cómo estar en oscuridad? A mí me sucedió. No sé si a ti te sucedió o te está sucediendo en este momento. Y por esa razón yo quería compartirte, ya que yo lo viví, quería compartirte que no hay mejor testimonio que aquel que lo vivió. ¿Cómo pude salir de esto? El Señor orando al Señor, estar pidiendo que el Señor sanara eso que había dentro de mi corazón. El Señor me hizo ver que el dolor más fuerte que había causado esto que había impulsado al odio, había sido el que me sentí defraudada por alguien que yo había amado y que mi hija amaba en el amor del Señor. Cuando lo contrario de odio es amor. Cuando nosotros amamos no podemos odiar, ¿verdad? Pero cuando estamos lastimados, la mayoría de veces las personas que nos lastiman, que nos hieren hasta lo más profundo, son las personas que amamos, las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es un acumulo de cosas que no nos permiten ver y que nos sentimos, pues, dañadas, ¿verdad? Y al hacernos sentir dañadas, cuando no lo hablamos, ese acumulo, eso empieza a querer uno tener esa venganza. Ahora bien, ya les hablé de qué es aborrecer y qué es odiar, pero quiero hablarles también, dice, ¿qué provoca este conflicto, no? ¿Por qué lo provoca? Pues es un resultado no resuelto que genera sordera y no escuchamos razones. Se manifiesta de menos a más. Como yo les dije, empieza en poquito, en un enojo, pero empieza a crecer. Y cuando mi hija me decía, déjalo, yo decía, no, no es justo. Y crece y crece y crece y vas aumentando y el acumulo de este aumento, no resultado, empieza cuando no hay resultado, entonces, y más cuando yo lo hablaba y le decía, no es justo, empieza a ver esto, ¿no? Eh, hace poco, hace unos días, supe que este hermano se había pasado, Dios, sentí que se había quitado, ya no pensaba en él, lo miraba y no sentía nada, lo había visto hace poco, no sentía nada, oraba por él y pasaron las cosas. Pero hace unos días le habló a mi hija y le mandó un mensaje diciéndole que había puesto, porque tiene negocios, tiene el dinero y había puesto otros negocios y que si no quería estar ahí trabajando con ella. En mí volvió a venir ese odio, esa frustración, ese enojo, ese rencor y dije, no es posible. Es un cínico. ¿Cómo es posible que pueda hacer tanto daño, querer dañar tanto a una persona? Yo no sé si es
inconsciente o conscientemente, pero sabiendo que debe y sabiendo que está endeudado, ¿por qué no lo paga? Y el Señor me llevó entonces a este versículo que les acabo de hablar, que es primera de Juan 3, 15, y me llevó en el 14 que dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, es demostramos que pasamos de muerte a vida. Y me hizo ver que entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién es el que pone ese odio? El diablo, porque también dice, por ejemplo, aquí antes dice que Caín y Abel, habla de Caín y Abel. Caín hacia lo malo, Abel hacia lo recto. ¿Qué quiero yo hacer? Aunque él haga lo malo, esta persona, yo tenía que hacer lo recto, porque si no hago lo recto, caigo en pecado. Y el pecado me puede llevar a una acción más peligrosa, y que esa acción más peligrosa es ser un asesino. No solamente de hecho, hay gente que lo hace ya por hecho, sino solamente por pensarlo. El pensarlo nos convierte en un asesino, dice aquí la palabra. ¿Y qué quiere decir? Dice que es por lo que hay en el fondo de nuestro corazón. ¿Qué hay en el fondo del corazón? Analizando todo esto, yo les decía que ¿por qué estaba en el fondo del corazón esto? Pues porque alguna persona afectada, como les dije, por un constante y directo de evaluación, aquello que porque nos sentimos usados, es una manera en la que también nosotros podemos producir en nosotros ese odio. Otro es porque personas que se sienten defraudadas y generan sentimientos negativos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Pues que nosotros generemos esos sentimientos negativos hacia alguien. Alguien afectado o dañado de forma constante o directa, nos vinculamos en esas emociones negativas. Como yo les decía, algo constante, algo que me afectó, aunque no era directo a mi hija indirectamente, pero que afectó porque era mi hija y yo veía, o sea, cómo le dolía, pero seguía ayudando para hacer el bien. Ella, ¿no? Para ayudar, abusaba de esa confianza. Escuché que también es como la gasolina, es la gasolina de la violencia, es echar a ti hasta el fondo, al fondo de tu corazón, es echar esa gasolina, pero esa gasolina de violencia, de odio, de cosas negativas, de cosas que te van a hacer daño y que te van a facilitar a que seas intolerante hacia los demás y que tú quieras tener alguna venganza. También escuché que algunos expertos en esto, algunos psicólogos, decían que cuando no se cumplen las expectativas ante el rencor, produce odio. ¿Por qué? Porque se ha dañado, dice que ha dañado. Cuando no se cumplió esa expectativa de que pagara a mi hija, eso me produjo un rencor. Y como no lo paré, como permití que siguiera, permití hacer caso a esos pensamientos que el enemigo ponía, esto avanzó. Y dice que expertos también dicen que es destruir a aquella persona y a veces interpretamos cosas que pueden ser amenazantes a nuestra tranquilidad. Quizás él ahora sé que aparentemente vive una vida con muchos negocios, pero que está endeudado. Pero porque lo supe, pude sentir misericordia de él, pero si no lo supiera, podía volver a sentir ese odio y ese rechazo hacia él. Y eso no está bien, no es correcto, porque les estoy hablando que yo ya había sanado, pero hace poco me di cuenta que ahí seguía, que yo tenía que quitar de tajo eso para no convertirme en alguien que aborrece, que odia, porque al aborrecer y al odiar dice que entonces es un asesino. Y entonces, ¿qué es un asesino? Y quiero compartirles qué es un asesino. Y dice, en otra traducción, dice que es un homicida. ¿Y qué es un homicida? Dice que homicida es aquel que tiene la intención de causar la muerte de alguien sin ensañarse. Cuando uno está pensando,
ay, yo le deseo, no la muerte, pero yo le deseo que le vaya mal, es esa venganza. Estás queriendo causar un daño y te conviertes en un homicida sin ensañarse, pero lo estás pensando. Ahora, ¿qué es un asesino? Es una forma de homicidio premeditado. Como les dije, lo estás pensando, que le vaya mal, que le hagan lo mismo que él me hizo, lo estás pensando, lo tienes ahí en tu cabeza. Dice con mayor intensidad y propósito. O sea, ya se vuelven odio, porque es con mayor intensidad y propósito. Ahora, estaba viendo que en la ley hay tres formas para que puedan causantes para saber qué tipo de asesinato o homicidio causó. Y esto me impresionó también porque dice que uno es por alevosía. ¿Y qué es asesinato por alevosía? Dice, la víctima no se puede defender, es del, no se puede defender. Entonces, cuando tú deseas como hermano un mal a otra persona y no te puedes defender, entonces empiezas a acumular ese deseo de asesinar. Otra más es ensañamiento, cuando te ensañas y aumentas deliberadamente el sufrimiento, quieres que sufra. ¿Y cómo lo haces? Muchas veces lo hacemos de una manera cortante, con nuestras palabras, porque el odio ha sido causado por una envidia, porque nos han quitado algo que nos han lastimado, porque han quitado algo que verdaderamente nos duele. Y entonces quieres desear que él sufra, queremos el sufrimiento. Entonces, si se dan cuenta, nos convertimos en un asesino porque queremos que sufra como nosotros estamos sufriendo. Entonces, nos convertimos en un asesino. Otra es concurrencia de precio. El crimen aumenta a cambio de una retribución de lo que le han hecho. O sea, cuando leí esto dije, como me hizo, pues entonces que pague con lo mismo, que no le paguen, que le queden mal para que sienta lo mismo. Es asesinato en tu pensamiento y eso es un pecado que te aparta de Dios. En vez de ser luz, te empiezas a convertir en una oscuridad profunda y no te deja avanzar. ¿Cuáles son las consecuencias? Como yo les dije, consecuencias son muy grandes. Es apartarte de Dios y estar en muerte, no en vida, porque Dios nos trajo a vida, no a muerte. Dice en ese mismo de Primera de Juan 3, pero ahora 16, dice, conocemos lo que el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tendremos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Cómo? Y esto me hizo ver que sí, verdaderamente yo lo que tengo que hacer por este hermano es orar, orar de una manera donde pueda ver que él también necesita ese amor. Por eso actúa, porque lo que hay en su fondo de su corazón hay dolor y quizás hay cosas que fue creciendo con ellas y por eso actúa de esta manera, necesidades por las cuales mentira, por las cuales tuvo que cursar y él no ha podido parar estas necesidades y yo me convierto también en una persona con un corazón oscuro, con un corazón que daña y me convierte en un asesino interior silencioso, pero que está ahí dentro. Dice en Proverbios 26, dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Aunque nosotros queramos disimularlo, nuestra maldad será descubierta, se ve, se nota con el tiempo, se nota con las miradas, se nota con el desprecio, se nota con el que no quieres hablar con esta persona,
se nota con la rabia que tienes al verla. Hay muchas maneras en las que puedes hacer notar a una persona con nuestras actitudes, se nota lo que estamos haciendo. También dice ahí mismo en Juan 3:18, queridos hijos, nos dice nuestro Señor, que nuestro amor no puede solo sea en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Así que yo podía haber dicho, Señor, ayúdalo, pero esas eran mis palabras, ¿verdad? Pero mis acciones estaban dentro de mis pensamientos pecando, convirtiéndome en esa asesina interior, en esa asesina silenciosa. Y esto hizo ver que había algo todavía en el corazón, algo que tenía que sanar mi corazón. Y me di cuenta que cuando no sanamos es porque nos duele, porque esa persona que amamos nos defraudó. Pero eso no es un requerimiento para que tú puedas desear un mal. Muchas de las muertes de los asesinatos son por eso, porque nos hicieron daño, porque nos quitaron algo, por un agravio fuerte que se quedó y que no se habló. Y como no se habló, se acumuló. Y como se acumuló, fue creciendo y dimos pauta y entrada al enemigo para que el enemigo nos haya quitado esa luz y hayamos tenido esa ceguera y nos haga pecar. Se va llenando nuestro corazón hasta el fondo, de lo más profundo, en esa ira que hace daño y que con el tiempo, como yo les decía, es algo que va de menos a más, que cuando tú lo permites va creciendo y que parece que aparentemente está ahí, pero no, se acumula, es como esa gasolina, la vas llenando, 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 se puede vaciar, pero necesitas volverlo a llenar para que siga avanzando el auto, nosotros este carro. Debemos de llenar ese corazón, esa gasolina del amor de Dios y dejar de llenarlo de lo que el enemigo dice. Delante de esto dice que nosotros no somos hijos del diablo. Cuando nacemos en Dios somos hijos de Dios, ¿no? Y dice, sin embargo, Dios cuando hemos pecado, aquí dice en lo mismo, en Primera de Juan 3:8, dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Esto que les digo que yo ya lo había olvidado, lo veía y saludaba yo correctamente, él no me saludaba y yo siempre lo saludaba. Eh, buenos días, buenas tardes, siempre sonreía y dije, gracias Dios porque me sanaste. Les estoy hablando de hace más de un año y me sanó. Entonces yo se me sentía completamente bien y sana. Pero como les digo, hace unos días cuando vi y todavía habló, dije, es cínico, sí y quiso venir otra vez eso, pero lo paré de tajo. ¿Por qué? Porque el Señor me recordó este versículo y le doy las gracias y la gloria a Dios y me hizo ver otra vez y ser luz y poder amar y entonces poder orar de verdad con una acción de gratitud al Señor por Él, por su misericordia. En el versículo 9 dice también, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Y todos estos versículos, le agradezco a Dios porque quizás si tú estás pasando por esto, recuerda estos versículos, primero Juan, del 3, del 8 al 17, si que puedes leerlo, y te va a recordar, si permaneces, una manera, una actitud te hace ver a quién perteneces. Si estás actuando con la maldad, con ese impulso de un asesino interior silencioso que se va a exponer en su tiempo, o estás actuando en rectitud, en la luz, como Dios así nos lo ha hecho ver, de qué manera estás actuando. Y esto como yo les dije, esto pasó antier, pero Dios me llevó a estos textos y esto me dio gozo a mi corazón porque no permití que fuera vuelto esa oscuridad en mi ser.
Aprendí a recordarme, recordó el Dios que yo ya había perdonado, que no le permitiera al diablo venir a poner otra vez ese odio, ese aborrecimiento contra el hermano. Me hizo ver el Señor qué había dentro del corazón de esta persona para poder hacer tal daño, porque es un daño en la economía, como yo les dije. Y me di cuenta, un día escuché que un vaso de vidrio cuando está roto, daña, ¿verdad? Te corta cuando tú lo agarras, no te es útil para tomar porque sabes que te va a cortar. Bueno, la gente rota son los que hieren. Esta frase me quedó muy, los rotos son los que hieren. Un vaso que está roto tiende a herir. La gente rota es la que hiere. ¿Por qué? Porque dentro de su ser, de lo más profundo de su corazón, están sangrando por dolor. Están sangrando y eso mismo que sangran, cuando tú los tocas, te sangran. Como yo amaba a esta persona y la amo en el amor de Dios, mucho tiempo, no les decía, pero mucho tiempo yo oraba cuando sentí este sentimiento, oraba a Dios que lo quitara. Cuando sanó, oré por él para que Dios tocara su corazón, pero después Dios me mostró que no era para tocar su corazón, era para que sanara su corazón. Como les digo, pasó, lo veía sin ningún, él a mí no, ni a mi hija. Al contrario, nos veía con mucho coraje y no sentía eso, pero hace poco cuando tenía más negocios y quería y no pagaba, volvió ese sentimiento, esa emoción, pero la paré. No permití, porque Dios es tan bueno que nos muestra cuando algo está mal. Dios es tan bueno que nos corrige a través de su palabra. Y esta palabra penetró a mi corazón. Recuerde, aquel que esté batallando con ese resentimiento y se está prolongando en un odio profundo, recuerden lo que la palabra dice en primera de Juan 3, 15. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Recuerden esto. Y entonces Dios les va a sanar. Recuerden que esta persona, toda persona rota, son aquellos que hieren, porque están rotos. Y una persona rota no puede ser llenado de luz, de lo bueno. Necesita, el único que puede sanar toda esa ruptura es el amor de Dios. El único que puede sanar ese sentimiento tan profundo para dejar de pecar es el amor de Dios. Llenémonos del amor de Dios, que esa sea nuestra gasolina todos los días. Escudriñemos nuestro corazón que hay dentro de él. Y cuando veamos que hay algo que, que está dentro de nosotros, que estamos pecando, entonces pidámosle a Dios, recuérdanos a través de tu palabra qué es lo que quieres que haga. Y el Señor lo hará, como lo hizo conmigo. Hoy doy gracias a Dios porque no permití que volviera ese rencor ni ese odio. Al contrario, me di cuenta que esta persona está herida porque está rota. Y una persona rota es una persona lastimada, es una persona que le han hecho mucho daño y que necesita sanar. Y que tú entonces, como yo, entonces podremos orar para que Dios le dé esa sanidad interior igual que la de uno. Y cuando pases por esto, vea la palabra. El Señor te pondrá palabras en los pensamientos y te ayudará a quitar todo eso que quiere el diablo venir a poner en ti. Pues bueno, te agradezco, espero que esto te haya servido y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida, que Dios guarde tu corazón hasta lo más profundo y que a través de su palabra nos exhorte, nos anime y nos sea útil para poder guiarnos a través de su Santo Espíritu. Lo pido esto en el nombre de Jesús. Muchas gracias y el próximo lunes, si Dios nos permite, nos vemos. Hasta luego.